Pues muy buenas tardes, qué bendición estar aquí con ustedes otra semana más. Vamos a continuar hoy en Juan. Vamos a ver Juan capítulo, ese es el título a ver si lo encuentro. El título de esta mañana es Jesús es Dios. Vamos a continuar en Juan capítulo 5. Vamos a ver versículo 15 al 18. Si quieres empezar a ver tu Biblia ahí. Este es los pasajes que vamos a ver el día de hoy. Pero antes que nada vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea Él que nos hable a través de su palabra y que sea su palabra que nos esté renovando nuestra mente y que toque nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias otra vez más por el día de hoy. Te damos gracias que nos permites servirte, que Señor, tenemos la confianza de que podemos traer todas nuestras cargas. Podemos traer todas nuestras cargas y tú las escuchas. Y como nos dice, Señor, tú te preocupas por nosotros. Tú ves por nosotros porque tú eres un buen Padre. Señor, te pido esta mañana, te doy gracias por estos jovencitos que te alaban, que ni siquiera saben el lenguaje. Pero, Señor, te pido que los bendigas de una manera especial porque simplemente lo que quieren hacer es servirte. Y se nota la pasión de ellos, de que te aman, te adoran. Eso me anima mucho a mí de ver de que te quieren adorar a pesar de que no saben el lenguaje. Señor, te pido que los bendigas. Y te pido, Señor, por esta mañana, esta tarde, Señor, en este estudio, que seas tú que hable a través de tu palabra, habla a través de mí, Señor, que te pido, Señor, que unjas mis labios y que seas tú que hable a través de tu palabra. Háblanos y, Señor, queremos ser más como tú. Damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Otra vez el tema de hoy es Jesús es Dios. Es algo que nosotros como cristianos deberíamos ya de saber. El Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento desde los evangelios a las cartas, hace un énfasis en esto, de que Jesús es Dios. Discúlpenme. Disculpen. Okay. El Nuevo Testamento nos dice que Dios antes de la creación del mundo, Él era Dios. Nos dice que Jesús también se hizo carne y nunca dejó de ser Dios. Eso es muy importante para nosotros los cristianos. El saber y tener eso en mente siempre. Nos enseña y nos confirma. Y hoy vamos a ver un grupo inesperado que nos confirma que Jesús es Dios, que nos confirma que no solamente Jesús es Dios, pero que Él dijo que era Dios. Y vamos a leer versículo 15 al 18. Aquí en Juan dice, el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. El 16 dice, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. El 17 dice, pero él le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. El 18 dice, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a empezar a desmenuzar un poquito el versículo 15. Y de ahí nos vamos a ir, dice el 15 otra vez, dice, el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado.
No creo y no se nota que este hombre lo hizo al propósito. No se nota que lo hizo al drede, de que fue inmediatamente, se fue y dijo a los judíos, Jesús fue el que me sanó. Pero más bien, este hombre se fue agradecido. Y después de tanto tiempo, porque después de tanto tiempo de no poder caminar, otra vez Juan no nos dice la enfermedad que este hombre tenía, pero el punto es de que no podía caminar, no podía hacer cosas por sí mismo. Entonces, después de no poder hacer algo por tanto tiempo, Jesús viene, lo sana, se va agradecido, porque el simple hecho que Jesús lo encuentra en el templo, eso lo vemos creo que en el versículo 14, cuando le dice que ya no peque más. No, se nota, se ve, demuestra que él estaba agradecido hacia Dios. Pero otra vez no creo que él lo haya hecho al propósito. Más bien, él fue agradecido, hizo lo que él tuvo que hacer. A lo mejor fue a ganar dinero, hacer la vida normal, lo más normal que se podía antes de no poder caminar, y se fue al templo agradecido. Y pues, ¿quién va a estar en el templo? Los judíos, los líderes. Entonces ahí fue donde él dijo, pues el que me sanó fue Jesús. No lo veo que fue aldrede. Pero esto nos demuestra otra vez más dar gracias, ser hijos agradecidos hacia el Señor. Disculpen. Ok. Y eso nos lleva a Lucas. Si puedes abrir tu Biblia ahí en Lucas capítulo 17. Vamos a ver en Lucas capítulo 17 del 11 al 19. Dice el 11. Y aconteció que mientras iba caminando a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. El 12 dice, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. El 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El 14 dice, cuando él los vio, les dijo, id y mostrarlos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. El 15 dice, entonces uno de ellos al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. El 16 dice, acá, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. El 17 respondió Jesús, dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los 9, dónde están? El 18, no hubo ninguno que regresara a dar gracias a Dios, excepto este extranjero. Y el 19 dice, y él le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Ser agradecidos con el Señor por la obra que ha hecho en nosotros y la obra que sigue haciendo en nosotros. Qué bendiciones. Es de gran bendición, más bien para ti, que seas un hijo agradecido hacia Dios por lo que Él ha hecho por ti, por lo que Él provee por ti, porque te ha dicho la promesa, como vemos en Mateo 6, que nunca te va a dejar. Dice que mires a los pajaritos, a los pájaros. Dice, si tu Padre Celestial, dice, los alimenta, pero ¿no es tú más importante que ellos? Obvio que sí. Ser agradecidos con el Señor. Pero algo muy interesante que veo aquí, y dice que el hombre se fue. Otra vez Juan no nos da los detalles, pero otra vez el simple hecho que Jesús lo encontró en el templo, eso lo vemos en el versículo 14, nos indica que este hombre tenía un corazón agradecido.
Igualmente como lo que acabamos de ver en Lucas, eran 10 los que fueron sanados, pero solamente uno regresó. ¿Dónde está tu corazón hacia Dios? Si eres agradecido porque lo que Él te ha proveído, primeramente la salvación y cómo sigue proveyendo Él por ti. Yo por lo menos yo estoy muy agradecido hacia mi Dios, porque hasta el día de hoy no me ha abandonado y no lo sé y no lo hará. Pero miramos otra vez como digo que este hombre se fue, hizo su vida después de no poder caminar por tanto tiempo. Yo, con lo que Juan nos dice, yo veo un corazón agradecido. Porque esa era la norma, eso como vimos en Levíticos, este hombre antes, cuando no podía caminar, no podía entrar al templo. Era prohibido que él entrara al templo, de acuerdo a Levíticos. No podía entrar al templo y después de que fue sano, él llegó a agradecer a Dios. Esa era esa era la forma, lo que tenían que hacer, de acuerdo a Levíticos. Pero los judíos eventualmente intimidaron a este hombre. Yo así lo veo, que lo intimidaron y dijeron, este es el hombre que Jesús sanó. O el hombre que fue sano. Y como que lo interrogaron, le dijeron, le sacaron la verdad. Y pues el hombre dijo, sí, Jesús fue el que me sanó. Sí, fue obvio. Pero todo va de acuerdo al plan de Dios, al plan redentor. Porque como vamos a ver, los judíos, los líderes querían acusarle a Jesús, querían matarle por hacer estas cosas en el día de reposo. Vamos a ver el 16, dice aquí en Juan 5, dice 16. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y otra vez, hasta ahorita, ellos solamente buscaban una excusa para acusar a Jesús. No tenían un caso verdadero. No tenían legalmente un caso, pero ahora sí lo tienen. Por lo menos de la perspectiva de los judíos. Y cuando hablo de los judíos, estoy hablando de los líderes, de los fariseos, de los escribas, del Sanedrín. Más bien, eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de los judíos en este contexto. Pero hasta ahorita no tenían un caso legal hacia Jesús para acusarlo. Pero en su perspectiva, de su punto de vista, ahora sí lo tienen. Ya tienen un caso contra él. Y esto es lo que pasa cuando nosotros moldeamos a Dios a nuestra imagen. Cuando pensamos que la palabra de Dios tiene que ser arreglada, tenemos que moldearla porque pues Jesús, Dios, se equivocó al decir esto o al decir el otro. Tenemos que interpretarla nosotros mismos, ¿verdad? Es lo que pensamos de que Jesús se equivocó, Jesús no quiso decir esto, o Dios se equivocó al decir estas cosas. Y es cuando entramos a las tradiciones, es cuando entramos a la religión. Quitamos, añadimos, moldeamos y llegamos hasta juzgar a Dios. Y otra vez así es como comienzan las falsas religiones. Pero nada de lo que hagamos, pensemos o creemos acerca de Dios cambia la verdad de Dios. Nada cambia la verdad. No importa quién sea que crea o diga acerca de Dios que no es verdad, no cambia la verdad de Dios. No somos lo suficiente poderosos, inteligentes o como quieras ponerlo. No lo somos tan poderosos.
como pensamos que somos. Dios nos ha afectado por la falsa doctrina, la mala interpretación de las Escrituras. Como seres humanos, los que escuchamos y los que predicamos falsas, si es que digamos a los que enseñan las falsas doctrinas y los que escuchan, ellos son los afectados por las falsas doctrinas. Los seres humanos que escuchan eso, los seres que escuchan la falsa doctrina, ellos son los que son afectados. Y ese es donde nos encontramos hoy en día en esta nación. Tristemente hay mucha falsa doctrina, mucha mentira hoy en día, de que ya ni se sabe quién es quién. ¿Quién creen en esto? Y mucha falsa doctrina. Por eso mismo, porque moldeamos, añadimos la palabra de Dios a nuestra imagen. Y por eso pongo un gran énfasis de que hay que leer la palabra, hay que estudiar, hay que ser estudiantes de la palabra de Dios. El Señor nos ha dado su palabra. Toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios nos ha dado. Y si no la estudiamos, si no le ponemos empeño en estudiarla, vamos a caer en la falsa doctrina y vamos a tratar de poner a Dios, por lo menos en nuestra mente, en una cajita que decimos, aquí está mi Dios, ese es el que yo adoro. Pero otra vez, los que son afectados son los seres humanos que escuchan o que enseñan la falsa doctrina. Dios no es afectado por nada de eso. Los judíos tenían sus tradiciones, pero Jesús no la respetaba o no la miraba mayor que la palabra de Dios. Y se los hizo saber. Eso lo vemos en Mateo. Vamos a ver Mateo 15, versículo 1 al 3 dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondió él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestras tradiciones? Como lo hemos dicho en el pasado y lo seguiré diciendo, que las tradiciones, las religiones del hombre no son mayor que la palabra de Dios. No pueden ser en nuestra vida. Y ahora vamos a ver, hacer el bien en el día de reposo. Y es exactamente lo que pasó aquí en Mateo 12. En Mateo 12, vamos a ver del 9 al 13, los tengo aquí en la pantalla. Dice, pasando de ahí, entró en la sinagoga de ellos, y ahí había un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? El 11 y el 12 dice, y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja si esta, si esta se le cae en un hoyo en el día de reposo? Dice, ¿no le echa mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Y sanó al hombre en el versículo 13. Dice, entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Otra vez ellos pensaban, hablando de los judíos, pensaban que tenían un caso en contra de Jesús.
Y algo que tenemos que saber de nuestro Dios, el Dios de la Biblia, que Él no dobla rodilla a ninguna religión ni a las tradiciones del hombre. Otra vez, Él no es afectado por las falsas doctrinas, por cualquier otra religión. Los que son afectados son los que las siguen. Pero Dios no dobla rodilla a nadie. No importa la religión, no importa si sea el Papa que diga que tenga la autoridad, no importa quién sea. Dios no dobla rodilla. Dios está en el negocio de cambiar vidas, de restaurar vidas y de salvar a pecadores. Él no está en el negocio de la religión. Pero también Dios puede obrar a pesar de la religión. Yo creo eso ferventemente. Yo creo que Dios puede hacer obras a pesar de la religión. Uno de los ejemplos lo vemos en Martín Lutero. No fue perfecto porque creía que él creía que Santiago, el libro, no era inspirado por el Espíritu Santo. Pero Dios lo usó a él. Dios usó el libro de Romanos para mostrarle la verdad. Entonces, sí, claro que sí, Dios puede obrar a través de la religión, pero no quiere la religión. Él quiere una relación. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es tu negocio? ¿En cuál negocio te encuentras tú? ¿Cambiar vidas como tu Padre Celestial? ¿O en la religión como los judíos? Esperando nomás que alguien falle, que alguien quebrante la ley de Dios, buscando a que el nuevo creyente, ya la regó, no hizo esto, o quebrantó esto. ¿Y dónde está la gracia? ¿Y la gracia de Dios? La gracia que Dios te ha mostrado a ti, ¿dónde está? Si quieres ser tan legalista, si quieres irte por esa ruta, ¿dónde está la gracia que Dios te ha mostrado a ti? Vamos a ver Marcos capítulo 2. Yo lo tengo en la pantalla. Dice, vamos a ver del 27 al 28. Dice, y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y con eso acabamos eso. Toda discusión de que Jesús quebrantó la ley, que hizo un milagro, se puede hacer bien en el día de reposo. Y aún más, como lo hemos visto anteriormente, Jesús es el Señor del día de reposo. Y Él lo creó para el hombre, como vimos aquí. Pero vamos a continuar el versículo 17 aquí en Juan. Dice, pero Él le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Jesús no trató de explicar de que Él no trabaja en el día de reposo. Más bien dijo que mi Padre y yo trabajamos. En los siguientes versículos vamos a ver qué significa esto y qué tanto peso lleva esto que Jesús dijo. Pero Dios siempre está obrando. Siempre está en la obra, incluyendo en el día de reposo. Isaías 40:28 dice, ¿acaso no lo sabes? Es de que no lo has oído. El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él sostiene el universo en sus manos y no descansa porque Él no lo necesita. La interpretación de los judíos acerca del día de reposo
no cambia la verdad de que Jesús no necesitaba descanso. No cambia el hecho que Jesús era el Señor del reposo, del día de reposo. La interpretación de los judíos acerca del día de reposo estaba basada en la tradición de los ancianos. Y nosotros no tenemos la autoridad de enseñar la palabra de Dios como se nos dé la gana, como pensamos que estaba lo correcto. Más bien, por eso mi meta cuando enseño la palabra de Dios es ser guiado por el Espíritu Santo, porque Él fue quien escribió las Escrituras, quien inspiró a hombres. Y esta es mi meta, es que combatir la falsa doctrina, porque hay muchísima. Y de una de las maneras de hacerlo es predicar y enseñar la palabra de Dios de acuerdo al Espíritu Santo. Y yo estoy dispuesto a aceptar corrección. Yo sé y reconozco que no sé todo acerca de la palabra. Me falta mucho para entender más, para llegar, si podemos decirlo, al siguiente nivel. Yo reconozco que no lo sé todo. Sé lo básico, sé que Jesús es Señor, que Jesús murió por mis pecados y por los del mundo y quiere salvar a los que a muchos. Aquí, el corazón de Dios es salvar a todo el mundo, pero no todos lo aceptan. Eso es lo básico, eso yo lo sé. Pero nos vamos a encontrar en temas de que son un poco difíciles de entender, de llegar a la conclusión que es lo que quiso decir. Y ahorita estoy estudiando otra vez un poquito avanzado en Juan capítulo 5 y vamos a ver el 28 y el 29 de que habla acerca de la segunda resurrección, y eso es donde yo me encuentro estudiando, buscando al Señor, que sea Él quien me dé la interpretación acerca de eso. Y yo también estoy preguntando a mis hermanos qué significa esto. Vamos a hablar de las Escrituras, qué significa esto, qué vamos a ver. Pero yo estoy dispuesto a recibir corrección. Si me equivoco, pues está bien. No digo que está bien, pero pues estoy dispuesto a aceptarlo. Pero lo más importante es de que enseñemos la verdad. Lo más importante es de que todos estemos en armonía, de que la verdad es lo más importante. Como me había dado un consejo un pastor, uno de mis pastores, que dijo que nunca, que la unidad no es más la unidad no es más importante que la verdad. La verdad siempre es lo más importante. Vamos a ver el versículo 18, aquí en Juan. Dice, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendieron perfectamente lo que Jesús dijo y el significado cuando Él dijo que Dios es mi Padre. Los judíos llamaban a Dios mi Padre. Ay, disculpen. Los judíos no llamaban a Dios mi Padre, más bien decían nuestro Padre, vuestro Padre. Decían que era plural, nuestro Padre. No decían mi Padre, hablando de Dios. Y si llamaban a Dios mi Padre, terminaban con la frase en los cielos. Entonces va algo así: mi Padre en los cielos. Así es como se referían hacia Dios. Así es como decían hablaban acerca de Dios
como padre, pero nunca decían mi padre. En la cultura de los judíos, si tú tienes un padre y tienes un padre e hijo, una relación, y llega a cierta edad y tienes un negocio, las decisiones que hace tu hijo es igual como si tú las estuvieras haciendo. En esa cultura de los judíos, tener un hijo, especialmente un varón y especialmente un primogénito, tiene mucho significado y lo sigue teniendo el día de hoy. Pero podemos aprender muchísimo de esa cultura y lo que significa en los contextos. Por eso siempre, como estudiantes de la palabra de Dios, contexto. El contexto tiene mucho que ver. También la cultura tiene mucho que ver. Porque cuando tú y yo leemos o escuchamos o decimos que, cuando escuchamos o leemos que Dios dijo, que Jesús dijo, Dios es mi Padre, pues pensamos y decimos de nosotros mismos, pues sí, Dios también es mi Padre. Pero en esa cultura y por la reacción de los judíos, Jesús dijo otra cosa más. Él se estaba poniendo, como dijo Juan, igual que Dios. Jesús dijo mi Padre, no dijo vuestro Padre, y no terminó con la frase mi Padre en los cielos. Entonces él se estaba poniendo al mismo nivel, era igual que Dios. Es equivalente para nosotros escuchar hoy en día decir a alguien, yo soy Dios. Eso es exactamente lo que los judíos estaban escuchando. Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Es equivalente a lo que nosotros hubiéramos escuchado. Los judíos, los líderes, tenían las escrituras y se perdieron la bendición de recibir al Mesías. Porque el Antiguo Testamento habla y apunta a Jesús. Como dice Hebreos, sombras cosas mejores por venir. Isaías habla mucho acerca Isaías habla mucho acerca de un Mesías por venir. Si vemos el capítulo 53, habla mucho acerca y lo que pasó a Jesús, lo que vemos en el Nuevo Testamento, cuando fue crucificado. Y también habla de un siervo que iba a venir a Jacob, hablando de Israel. También Moisés habla de Jesús. Dice que iba a haber un profeta que Dios le dijo a Moisés, dice, voy a levantar a uno como tú entre tus hermanos. Hablando de Jesús. Josué también habló, David también, Ezequiel, hablando del buen pastor. Y los profetas hablaron acerca de Jesús, de un siervo que iba a venir a Israel, a Jacob. Y otra vez ellos tenían las escrituras y podían leer las escrituras y se perdieron la bendición de recibir al Mesías. Pero eso es a causa de que amaban más la ley. Amaron más la ley que al quien la dio. Pero aún así, los mismos judíos que odiaban a Jesús y querían matarle, nos ayudan a entender y nos explican un poquito más de lo que Jesús dijo cuando Él dijo que Dios es mi Padre. Ellos mismos nos ayudan a entender lo que Jesús dijo a ellos, lo que Él quiso dar a entender.
por medio de su reacción, nos demuestran que Jesús dijo algo más que ellos consideraban blasfemia. Porque hoy en día escuchas mucho que dicen, Jesús nunca declaró ser Dios. Jesús nunca dijo, yo soy Dios. No de acuerdo a los judíos. Otra vez, diferente lenguaje, diferente cultura. Solamente porque no vemos leemos que Jesús nunca dijo que era Dios. Como nosotros lo entendemos, no significa que no lo dijo. ¿Por qué reaccionaron así los judíos? Porque Jesús estaba diciendo, mi Padre, que somos iguales. O sea, diciendo, yo soy Dios en la cultura de los judíos. Pues digamos que, pues sí, fue una mala interpretación que dijo que a lo mejor los judíos no entendieron lo que Jesús quiso decir, pero no lo volvió a decir. En el mismo Evangelio de Juan vamos a ver en algunas escrituras, en Juan 8:58, dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. En Juan 14:9 dice, Jesús les dijo, tanto tiempo está hablando con sus discípulos, dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos el Padre. Y aquí solamente estamos hablando del Evangelio de Juan. Y eso eventualmente vamos a llegar a estos capítulos. Pero solamente en el Evangelio de Juan encontramos estos. Y no estamos considerando los sinópticos todavía. En Mateo, Lucas y Marcos. También él declara y dice lo mismo. Dice, yo soy. Y también vemos la reacción en Juan 10:30 algo similar, que rejuntaron piedras para apedrearle. Sin duda, los judíos entendieron exactamente lo que Jesús dijo cuando él dijo que Dios era su Padre. No es el mismo significado que nosotros tenemos hoy en día. Pero también para añadir más contexto, más evidencia, él recibió adoración. Y otra vez, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 49, dice Natanael, le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En Juan 20:28 dice, respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. En Juan 9:38, él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Y en estos versículos está hablando de es más que nada sus discípulos, pero vemos de que no los reprendió. No les dijo, como vemos en otras escrituras, cuando vemos profetas que llegan a adorar a ángeles. Vemos en Juan, en Apocalipsis, cuando el ángel le estaba revelando y le dijo, y Juan quiso adorar al ángel. ¿Qué le dijo el ángel? Le dice, ten cuidado que no hagas eso. Jesús recibió adoración, más evidencia de que Él era Dios. Ninguna otra persona recibe adoración y es digno de recibir adoración, solamente Dios. Vamos a cambiar un poquito, vamos a ir en una ruta diferente.
un poquito diferente. Los judíos hasta el día de hoy rechazaron en ese tiempo a Jesús, con la excepción de algunos, los discípulos que después Jesús los llamó apóstoles. Obvio, fueron judíos. Pablo también fue judío y muchos más otros judíos que vemos en la Biblia. Ellos recibieron a Jesús como Señor, como Salvador y como Dios. Pero aparte de ellos, como nación, como pueblo, ellos rechazaron a Jesús como el Mesías y hasta el día de hoy siguen rechazando a Jesús como el Mesías. Como les he dicho y seguirá siendo mi meta, es enseñar la palabra de Dios y combatir las falsas doctrinas. Y una de esas es de que la iglesia de hoy, nosotros los cristianos, hemos reemplazado a Israel como el pueblo de Dios. Esa enseñanza, como toda otra enseñanza, viene del enemigo, viene de Satanás. Pero esta falsa doctrina es un poquito más personal, no para el Señor. Pero es porque el diablo, Satanás, odia a Israel y la historia nos enseña eso. Y lo podemos ver hoy en día, que el odio a Israel ha crecido aún más. Y para ser bien claros, nosotros como iglesia no hemos reemplazado a Israel como el pueblo de Dios, como el pueblo de Dios. La Biblia nos enseña que Él tiene un plan. Dios tiene un plan específico para su pueblo, para su gente, Israel. Nosotros no hemos reemplazado a Israel, pero sí nos enseña que somos hijos de Dios, que nos ha adoptado, como dice en Juan capítulo 1, dice, a los que le recibieron, a ellos les dio el privilegio, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero vamos a ver en Romanos 11, si puedes abrir tu Biblia, es ahí en Romanos 11, que nos advierte, nos dice que no seamos ignorantes, que no nos jactemos. Y es exactamente lo que esa enseñanza hace. Si alguien llega a enseñar o llegas a escuchar de que la iglesia o alguien más, otro grupo, ha reemplazado a Israel, esa enseñanza se jacta contra Israel y hay que tener mucho cuidado con eso. Dios tiene un plan para restaurar a Israel. Vamos a ver Romanos capítulo 11, versículo 25. Vamos a ver del 25 al 32. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, el 26, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y está haciendo referencia a Isaías capítulo 59, versículo 20. En Romanos 11:27 dice, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y aquí Pablo hace referencia a Isaías capítulo 27, versículo 9. Y vamos a continuar en Romanos 11, dice el 28. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres,
porque los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. El 30, pues, así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. 31. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros también ellos ahora les sean mostrado la misericordia. 38, 32 digo, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y hablo de esto y menciono esto porque habla acerca de Israel, porque nuestro deber como cristianos es hacia ellos, es orar por ellos. No tenemos que estar de acuerdo en todo lo que están haciendo ellos como nación. No tenemos que estar súper informados de todo lo que está pasando acerca de ellos. Pero nuestra responsabilidad como cristianos es estar en oración por ellos. Y ten cuidado en lo que escuchas correspondiendo a Israel. Hay muchas mentiras. Y es difícil, de hecho, hoy en día es difícil encontrar la verdad acerca de Israel. Y todo esto otra vez es un plan del enemigo, porque el diablo sin duda odia a Israel por muchas razones, pero una de ellas es porque el simple hecho que Dios ama a Israel, y la otra es porque de ahí vino el Salvador del mundo. Vino de los judíos, primeramente los judíos, como dice el Nuevo Testamento, dice que el Mesías vino primero, el Evangelio vino primero a los judíos y después a los gentiles, después a nosotros. Pero hay que tener cuidado acerca de lo que escuchamos acerca de Israel. Hay que orar por ellos. Vemos en Mateo 16:15. Mateo 16:15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros qué dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Si le preguntas a los judíos, ellos dicen que Jesús no es Dios. Si le preguntas a los testigos de Jehová, ellos dicen que no soy Dios, que Jesús no es Dios. ¿A cuál otra religión dicen que no es Dios? Pero la pregunta es más personal para nosotros también. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solamente tu Salvador o es tu Señor? ¿Quién es Jesús para ti? Que sea nuestra respuesta como respondió Pedro cuando dice en Mateo 16:16, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para ti? Y si tu vida refleja eso, tu vida refleja que Jesús es tu Señor, obedeces lo que Él te dice, porque Él nos dijo en varias otras escrituras que dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo, lo que yo te he mandado. ¿Por qué no lo haces? Hay que tener cuidado con nuestro corazón, con nuestra vida, qué es lo que refleja, qué es lo que el mundo ve. En nosotros refleja Jesús, refleja la luz o refleja hipocresía. Que nuestra vida refleje que Jesús es Dios en nuestra vida y que Jesús es el Salvador
nuestro Salvador y el Salvador del mundo. Que nuestros labios, que lo que salga de nosotros refleje eso. Que nuestra mente, cuando llegamos a examinar nuestra mente, nuestro corazón, que refleje que Jesús es Dios en nuestra vida, para que seamos efectivos, para que podamos predicar el Evangelio con denuedo. Vamos a orar. Pues Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias de que tú eres bueno con nosotros, Señor. Y sí, hoy, Señor, levantamos tu pueblo, tu gente, Israel, sabiendo, Señor, que tú tienes un plan, que todos sean salvos. Y yo he tenido, Señor, el privilegio de conocer a algunos judíos, de que han recibido al Mesías como Señor y Salvador, y ha sido una gran bendición hablar con ellos acerca de todo esto. Pero pido más salvación, Señor, que tu evangelio llegue a alcanzar. El evangelio de Cristo Jesús, que llegue a ellos también. Te pedimos, Señor, que sigas guiando, que estés ahí con ellos cada paso, Señor. Y, Señor, otra vez te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que tú nos sigues enseñando y vemos, Señor, cómo tu palabra sigue renovando nuestra mente, sigue transformando nuestro corazón. Y Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo que obre a través de nosotros para poder, Señor, para poder reflejar tu amor, tu evangelio, para que podamos predicar tu evangelio con denuedo. Te pedimos, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén.